chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Gracias por estar en otro video de hábitos de un minuto. Hoy hablaremos sobre 10 hábitos diarios que transformarán tu vida y tu imagen en tan solo un minuto. Me encanta este tema, chicas, porque simplemente con todo lo que está sucediendo nos van a hacer sentir mejor, nos van a cambiar la vida y muchas veces son hasta micro hábitos o los llamados hábitos atómicos. Así que vamos a empezar. Si quieres saber cómo transformar tu vida y lucir siempre arreglada, quédate hasta el final porque hay uno muy importante que creo que no solamente las mujeres, absolutamente todos lo deberíamos de hacer. Hablemos sobre un hábito de un minuto que lo puedes incorporar en tu rutina de mañana. Esto es facilísimo. ¿Quieres lucir mejor y sentirte mejor? Principalmente hay que estirarse. El estiramiento durante los primeros minutos de la mañana, inclusive lo puedes hacer en la cama, resulta un cambio en tu vida. Desde que lo hago yo, me ha mejorado mi postura. Yo siempre he tenido algunos problemas lumbares y estirándome todos los días durante un minuto, me cambia hasta mi humor. Me siento más contenta, me siento más relajada, mi movilidad cambia. De hecho, esos primeros minutos pueden cambiarte el chip que traes adentro del buen humor, del mal humor, y resultan también en tus outfits, que te veas mejor, que escojas mejores opciones y que comiences un mejor día. Siempre he dicho que el ejercicio físico es uno de los hábitos diarios que debe de tener toda mujer sin importar la edad. Y creo que es verdad. Si ustedes me lo comentan aquí abajo, ¿ustedes hacen ejercicio? Yo me imagino que sí, porque todas las mujeres debemos de apostar a hacer 30 minutos por lo menos todos los días. Entiendo que hay veces que no se puede y que tenemos que reducir a un minuto. ¿Qué hago yo en mi vida? ¿Cómo he tratado de sobrellevar esos días donde estoy muy ocupada y necesito hacer ejercicio? Lo que yo hago es hacer un minuto de ejercicio. Por ejemplo, un minuto de tablita, que resulta un ejercicio que te beneficia muchísimo porque lo haces con tu propio peso. Es como tensionar tu cuerpo y cargar tu propio peso. No necesitas absolutamente nada más que hacer una tablita en el piso de un minuto. Obviamente no siempre vas a poder comenzar con un minuto. Comenzarás con 20 segundos e irás aumentando hasta llegar a un minuto o quién sabe, tal vez hasta un poquito más. Otro de los ejercicios que puedes hacer es la sillita, la clásica sillita, que te mejora la postura y te da fuerza en la parte anterior de la pierna. Es decir, las pompis, los muslos se van tensionando con tu propio peso. Empiezas a dejar de tener tan flácida la piel de las piernas, lo cual también es muy importante, aparte de la salud. Creo que estos ejercicios de un minuto son excelentes. Un tercer ejercicio que pudieras también hacer durante un minuto o lo que quepa durante un minuto son las lagartijas, las famosas push-ups. Bueno, ahí tendrías que hacer las que puedas durante un minuto. Puedes descansar, puedes empezar con 10, con 5, inclusive con 2. Y verás que a lo largo de la semana vas a empezar a aumentar y a lo largo de un mes, 2 meses, vas a sorprenderte de la cantidad de lagartijas que puedes hacer. Modo dama, que sería con las rodillas, o modo caballero, que es la normal. Pero creo que son ejercicios fáciles y que puedes añadir a tu rutina de mañana, no cuestan dinero y solamente, chicas, son de un minuto. Un cambio que puedes hacer a la hora de vestir, que puedes añadir y que te duras menos de un minuto haciéndolo, es añadir un cinturón o quitarte el cinturón. Puede ser añadirlo o quitarlo. Esto modifica totalmente el outfit. Puede ser un vestido que ya tiene el cinturón y que ahora lo quieres utilizar como una sobrecamisa o especie kimono, o puede ser un vestido amplio al que tú le quieres añadir forma, le quieres dar estructura o lo quieres volver mucho más interesante. Añadiendo el cinturón, chicas, cambia todo el sentido del outfit, se vuelve mucho más interesante, cambias la estructura, le das forma a tu cuerpo y luces mucho más chic, mucho más arreglada
Y muchas veces con ese detallito, ese micro hábito, ese micro detalle que va a hacer que cambie todo el aspecto de tu outfit. Algo importante que puedes hacer que te va a ayudar a registrar cuando te ves bien o cuando te sientes bien son esos días donde creas un outfit y realmente te sientes contenta con lo que combinaste. Bueno, es hora de hacer un registro de esos buenos momentos. Ve al espejo y sácate una foto y lo vas a archivar en tu teléfono. Vas a hacer un álbum que va a decir outfits perfectos, outfits para el diario. Puedes ir haciendo categorías de cómo quieres tú llevar outfits elegantes y outfits casuales, outfits que me encantaron del verano, y puedes ir haciendo como una biblioteca de lo que sí te gusta. Así, cuando llega uno de esos días terribles donde no sabes qué ponerte, tal vez no te sientes bien, tal vez llegó tu menstruación, no te sientes, pues la verdad no te sientes bien, en ese día vas a abrir tu archivo o tu carpeta o tu álbum de outfits y vas a encontrar algo que ya sabes que sí se te ve bien. Y esto la verdad tardas menos de un minuto, y tardas menos de un minuto en sacarte la foto o en buscar ese outfit que te va a hacer lucir siempre arreglada, que te va a hacer ver moderna y que te va a hacer sentir bien. ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres maquillarte diferente? ¿Quieres que tu piel se vea sana? ¿Que tu piel sea perfecta, sin texturas, sin granitos, sin puntitos o puntos negros? Lo puedes hacer. Y uno de los secretos o cosas que yo hago es limpiar mis brochas con una toallita de bebés. Por ejemplo, las toallitas Huggies, las toallitas Clean Bebé, las toallitas que tú quieras, inclusive hay toallitas para brochas. Son una manera rápida de limpiar tus brochas cuando vas a la carrera y te tardas menos de un minuto. La verdad es que debe uno de limpiar las brochas una vez a la semana o una vez cada 15 días, dependiendo el uso que tú le des. Yo le doy un uso rudo y las tengo que estar limpiando muy seguido. Pero si no tienes tiempo y solamente tienes un minuto y no quieres llenar de textura tu piel o de granitos o de manchas, la verdad es que te lleva un solo minuto limpiar una brocha con una toallita o todas tus brochas. Imagino que me reconoces o me conoces por hablar mucho sobre la joyería, también por hablar de accesorios. Siempre les comparto que los accesorios son sumamente importantes, que cambian tu outfit y que es la manera más económica de utilizar un outfit y hacerlo ver diferente. Bueno, a veces no tenemos tiempo de estar buscando accesorios, de meterte en cajones, de buscarlo dentro de la caja. Lo que tenemos que hacer es tener el stack de la semana. Eso quiere decir tomar una de las charolas que tengas, ponerla cerca de tu armario o del lugar donde tú te vistes y poner cada semana cosas diferentes, un par de aretes, un collar, unas pulseras, algo pequeño, algo grande, un stack que utilices durante toda esa semana. Así tienes ya los accesorios listos para cambiártelos sin tener que estar buscando ni pensar qué te vas a poner. La idea de esto es que cada vez que te estés vistiendo tengas a la mano los accesorios y que la próxima semana, pues si tienes más, les des la vuelta y sean otros. Vayas por otros, hagas un cambio de accesorios y así siempre vas a estar utilizando tus accesorios. Varias de ustedes me han comentado que sí tienen accesorios, pero que no los utilizan. Claro, no los utilizan porque los tienen guardados y la verdad es que ¿quién tiene el tiempo de estar abriendo cajas, buscarlo en cajones? Pues la verdad lleva mucho tiempo, cosa que no tenemos. Pero si los tienes ahí, te lleva un minuto ponerlos y te lleva medio minuto colgártelos. Esto es algo que lo utilizo yo mucho porque suelo ser una persona que, no quiero decir que tengo ansiedad porque no la tengo, pero sí soy una persona que me puedo abrumar. Me puedo abrumar mucho con las cosas que tengo que hacer, con el trabajo, con la casa, con recoger a mis hijas. Ya saben, todo lo que tenemos las mujeres en un día puede ser verdaderamente abrumante.
Y lo único que me ha servido y que de repente utilizo como una herramienta de escape es respirar. ¿Y qué es lo que sucede? Solamente necesitas un minuto. No es una hora de terapia, no es una ida a la yoga, no es una hora de ejercicio. Es un minuto para respirar y calmarte. Si uno controla la respiración, uno es capaz de controlar la ansiedad, las emociones, la tristeza. Por eso es que cuando nos encontramos en un mal momento, las personas nos dicen respira. Claro, porque respirar calma, nos da estabilidad y nos hace sentir mucho mejor. Se los recomiendo. Cuando se encuentren en esos momentos donde no ven la salida, donde se sienten agobiadas, se sienten mal, les duele la cabeza, tómense un minuto. Todas chicas tenemos un minuto para nosotras. Si no tenemos ese minuto, estamos muy mal. ¿Estamos de acuerdo? Tomémonos un minuto, respirémonos y calmémonos. Les va a cambiar la vida. Estamos de acuerdo que todos vivimos como rápidamente, que no tenemos tiempo. Salimos de nuestra casa ya maquilladas, a hacer todos nuestros pendientes y de repente en 3 horas ya no hay nada en el rostro. De menos con este calorón se derrite el maquillaje y nos vemos brillosas, perdemos el maquillaje y nos vemos mal. Una sola cosa que te va a llevar tan solo un minuto es utilizar un fijador de maquillaje. Puedes buscar entre muchísimas marcas. Yo utilizo el de Benefit, utilizo el fijador de maquillaje de Anastasia Beverly Hills, tengo también el fijador de maquillaje de Milani, tengo muchos fijadores de maquillaje y tengo también aguas termales como la de Aven, tengo Caudalie, tengo varias, inclusive la Mer, que me hicieron el favor de regalarme el mist de la Mer y que me funcionan de una manera espectacular. Me ha cambiado mi maquillaje me permite ir hasta la tarde bastante bien. Simplemente me retoco el labio si tomé algún líquido o si comí algo, pero la base, las sombras, todo lo demás está intacto, vale la pena. Es muy diferente cómo nos vemos a las 9 de la mañana a cómo nos vemos a las 5 de la tarde. Así que vale la pena comprarse uno, estos fijadores de maquillaje, y te lleva menos de un minuto rociártelo y que el maquillaje te dure absolutamente todo el día. Esto cambia tu outfit, cambia tu arreglo, cómo te ves y hasta cómo te sientes. Y finalmente, chicas, yo les hablo mucho sobre moda, sobre belleza, sobre tips de alimentación saludable, sobre muchos temas que nos interesan a la mujer. Pero verdaderamente creo que lo más importante es la salud mental, las afirmaciones positivas, el que nosotros nos digamos a nosotras mismas que podemos, que nos vemos bien, que tenemos metas, cuáles metas, que lo hemos hecho bien, que nos hablemos bien a nosotras. ¿Quién es el peor enemigo de nosotras o de nuestra persona? Muchas veces somos nosotras mismas. Así que practiquen un minuto de afirmaciones por la mañana o un minuto de afirmaciones por la noche, cuando ustedes quieran. Yo no les voy a decir cuándo es el mejor momento. Encuentren ese minuto también para reprogramar la mente, para hacer afirmaciones sobre metas que quieren conseguir, afirmar todo lo que tienen, las expectativas de vida que quieren lograr, todo lo que ustedes quieran. Estoy segura que a lo largo de una semana, 2 semanas de afirmaciones, todo empieza a cambiar, su mundo empieza a cambiar. Empezamos a vernos a nosotras mismas de una manera diferente y ojo, la gente lo va a notar porque nos sentimos mejor. Practíquenlo, es el mejor consejo que les puedo dar. Bueno, hay uno mejor que es el siguiente video, que espero no se lo pierdan. No se los voy a dejar al final porque no es hoy jueves, va a ser para el siguiente domingo. Es el mejor consejo de moda que les voy a poder dar en toda mi vida. Espero que lo vean, es muy importante. Les recuerdo que las afirmaciones habla de la ley de la atracción. Y la ley de la atracción es atraer cosas positivas, situaciones positivas y la salud. Así que, chicas, muchas gracias por quedarse hasta el final. Me encantaría saber si ustedes hacen afirmaciones, si ustedes le hablan a su propio yo, a su yo chiquito, a su yo del día de hoy,
Si le dicen algo, me encantaría saberlo. Déjenmelo en los comentarios porque me encanta leerlas. Y bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Ya saben que las quiero muchísimo. Y bueno, nos vemos pronto en mi próximo video. Chao, chao.